Hola Pau, ¿cómo estás? Hola, ya a 2 días de la elección, ya creo que ya Por agotó. fin, no había esperado un domingo tanto como este que está por pasar, pero pues bueno, es buen momento para tomar las cosas pues con la medida. Hay muchas cosas en juego, no solo pues quién nos va a representar, sino cómo nos van a representar. Paréntesis, Y no puedo pues creer que digas eso de los domingos cuando tú te paras todos los domingos a ver la Fórmula 1. bueno, pero ese es otro tenor, ese lo hago con gusto, pero este otro pues es así como un domingo, ya sabes, todo el mundo ya, o sea, ya estornudas y te dicen salud, ¿por qué vas a votar? En el Sí, semáforo, aquí en Yucatán, bueno, te imaginarás, me dieron 17 cubrebocas del PRI, luego los del PAN, otros. O sea, si fuera por calidad de cubrebocas, yo creo que Marina aquí en Mérida no gana, pero pues dio muchos para que se te queden ahí varios. Pero pues es justo eso, ¿no? Cómo han cambiado las cosas. Creo que en esta cápsula vamos a abordar ciertos temas, entre ellos la seguridad, cuáles son los resultados. Estamos ante una pandemia todavía y pues a dónde votar, ¿no? O sea, porque va a haber, se supone que muchos protocolos de seguridad. ¿Tú cómo ves el panorama electoral, Pau? sí, eso es de lo que vamos a hablar hoy, antes que nada, del panorama electoral, porque oímos mucho, y creo que he oído mucho y mucha gente se me ha acercado conmigo a preguntarme sobre el voto útil, este famosísimo voto útil. ¿Qué es Y eso del voto útil? Sí. este voto útil y leía una columna muy buena, voy a empezar con esto, que decía de Pascal Beltrán del Río. Creo que ya lo cité como 15 veces en sobremesa, pero decía que todo lo que se gastaron en los spots de los partidos se lo gastaron en hacer que no votáramos por el otro, pero nunca nos enteramos qué van a hacer. O sea, siempre fue de no votes por Morena o no votes por el PRI o una lucha del pasado, pero nada ya hacia el futuro. Entonces, más bien, lo que les queremos contar nosotros es sobre el panorama electoral que existe ahorita y que qué puede pasar y por qué esta importancia del voto útil o por qué esta importancia de este voto un poco más pensado, porque la realidad es que tenemos un presidente que tiene un proyecto de nación que lo ha dicho, así lo llama, y esta llamada 4T. Y la verdad es que en las elecciones intermedias, que son estas, si no tienes, en el caso de la Ciudad de México, creo que Yucatán es el mismo caso, no votamos por gobernador por lo tanto, o por presidente. Por lo tanto, la participación nunca es muy alta, debido a que pues, no es muy atractivo ir a votar por tus diputados locales o tus diputados federales, en parte porque el ciudadano normalmente no está informado, pero también en parte porque no hacen campaña, como lo decían, ¿no? Todos los spots eran, no votes por el pasado, no queremos esto, está perfecto, pero ¿qué nos estás ofreciendo, no? O no votes por Morena, vota por tal, vota naranja, perfecto, pero ¿qué ofreces? Sí, bueno, y los memes estuvieron a flor de piel con este A tipo flor de... de piel y que el TikTok y el baile. Perfecto. Pero ¿qué nos ofrecen? Entonces, ok, esto no, pero bueno, vamos a hablar de la realidad, que la realidad es de un presidente que tiene un proyecto de nación y que tiene una 4T. Entonces, esta elección es un poco hablar de su proyecto y un poco decir, ¿estamos de acuerdo o no estamos de acuerdo con su proyecto? ¿Por qué? ¿Por qué lo simplifico así? Porque el presidente ha sido muy claro con las reformas que quiere hacer, que no quiere hacer, lo hemos platicado aquí, y ha interferido y ha mandado lo que ha querido al Congreso. Hoy en día el panorama electoral que tiene el presidente es que tiene una mayoría en la Cámara junto con sus aliados, ¿no? ¿Quiénes son sus aliados? Hoy en día el presidente tiene a Morena, al Partido Verde Ecologista, al PT y al PES. Juntos tienen al 67% de la Cámara. Eso no es legal. Eso no es una mayoría ni absoluta, ni mayoría calificada, ni mayoría simple. Eso es una mayoría que no existe en la Constitución. Es por esto que el Instituto Nacional Electoral hizo una ley en donde no exista la sobrerepresentación. ¿Qué es esto? Que no se valga moverse de partido para irnos con Morena o con el PRI o con el PAN o con el PRD y exista sobrerepresentación de un partido, para que ningún partido tenga
tanta representación en la Cámara. Al final del día, Sí, exacto. ningún partido tenga este poder que tiene hoy en día Morena. Sí. ¿Y Y por qué estas Morena? decisiones a modo, ¿no? También, o sea, como bien lo comento, o sea, el presidente al final tiene esta oportunidad de tomar decisiones que probablemente no tengan una eficiencia oportuna para el movimiento de un Estado-nación como el de México, pero Exacto. por ende, pues es algo así como, ¿me conviene porque me van a dar una mochada o me conviene porque en verdad es una decisión adecuada para el país? Exacto. Entonces, para decírselos en números, por Morena, en el 2018 votaron 37.2% de los mexicanos. Hoy tiene 67% de la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque tiene el 37.2%, que eran 254 diputados, más los 48 del PT, más los 11 del Verde, más los 20 del PES. Hoy tiene 67 puntos de diputados en la Cámara. El PRI, PAN, PRD, todos unidos, tienen el 28% de la Cámara, y Movimiento Ciudadano y otros partidos que en su momento eran Nueva Alianza, los que cambiaron, son el 5% de la Cámara. Y vamos a hablar en estos bloques, en esta cápsula, porque así vamos a votar. Porque ya se presentó este proyecto del presidente como Morena, PT, Verde, PES, ese es un bloque. Bloque número 2, PRI, PAN, PRD. Y bloque número 3, Movimiento Ciudadano. Porque Movimiento Ciudadano dijo, yo no voy con nadie, a mí no me metan. Y bueno, los partidos chiquitos, ¿no? Que es Sí. Fuerza por México, redes sociales progresistas. El problema con Fuerza por México y redes sociales progresistas es que las encuestas nos dicen que probablemente no vayan a alcanzar su registro. Entonces, al final del día, esos Movimientos ahora se podrán llamar, ajá, tal y vez. estos diputados se van a mover hacia los partidos grandes. Entonces, por eso digo 3 bloques grandes. El de Morena, el de la Alianza Va por México y Movimiento Ciudadano. Entonces, Morena hoy tiene 67% de la Cámara, el PRI, el PRI, PAN, PRD, Va por México tiene el 28% de la Cámara, otros, liderados por el Movimiento Ciudadano, tiene el 5% de la Cámara. Lo que nos dicen hoy las encuestas es que la intención de voto es más o menos igual. O sea, si votaron 37% por Morena en su momento, hoy votarán igual, o sea, más o menos entre 35 y 40 o 38 y 43. O sea, es un porcentaje más o menos igual y tendrá más o menos igual de votos. El verde, pues puede subir un poquito. El PT es el que puede estar en riesgo un poquito de perder su registro. Y el PES también. Sobre el PRI, Sí, PAN, exacto. Y eso es muy, muy valioso porque, pues bueno, se ha compartido información por demás, por qué deberíamos votar por X partido o por otro partido. Aquí en Sobremesa lo hemos comentado, y por qué no apoyar a ciertos partidos, ¿no? Porque al final se puede deshacer este movimiento, no pueden alcanzar su registro y se van a ir hacia otro partido. Entonces, Fuerza por México, PES, que es donde está Alfredo Adame, ¿no? Que ya nunca nos contestó ese 4%. Pero, o sea, este tipo de movimientos su tendencia, por lo que entiendo yo, es que se van a mover hacia Morena, ¿no? exactamente, entonces nos van a mover a Morena, porque Morena pues va a alcanzar la votación más o menos de la vez pasada, o sea, en Oráculus, que es la que junta todas las encuestas juntas, Oráculus dice que va a tener pues como 228 diputados. ¿Qué es lo que en 2018 juntó? El problema es sus aliados. Hay encuestas en donde dice que el PT no va a alcanzar el registro, ni el PES. El Entonces, PT siempre fue un partido así extraño, ¿no? O sea, con todo respeto a quien sea de ese movimiento, partido raro, la neta, o sea, ni exacto. ellos entienden. El verde también se va a quedar igual. Ahora, sigue el siguiente bloque, PRI, PAN, PRD. El PAN se queda más o menos igual, o sea, le calculan unos 79 diputados como los tiene hoy. El PRI un porcentaje más o menos igual y el PRD más o menos igual. El que crece es Movimiento Ciudadano. Movimiento Ciudadano sí le calculan que sube mucho en sus votos y que sube en su número de diputados. Le calculan que va a tener como 20, 25. ¿Por qué A 5? ellos sí les sirvieron las redes sociales, ¿verdad?
La verdad sí, y porque se está presentando como una tercera opción. Como decía Juan Pablo, hay gente que entendemos que no quiere votar por Morena y su voto útil va a ir a la Alianza Va por México. Perfecto. Es el bloque natural de una oposición. Si estás en contra del proyecto del presidente y quieres ser oposición, el voto natural es la Alianza Va por México, porque va a ser la siguiente fuerza. Pero también entendemos que no quieres darle un voto a ese pasado, a decir, todavía no estoy listo para votar otra vez por el PRI, PAN, PRD, porque ya se les dio el chance, porque ya no, o sea, sigo enojado de la Casa Blanca y de lo que pasó en el PRI o del sexenio de Calderón. Pues hay una tercera opción y ese es Movimiento Ciudadano. ¿Y por qué lo digo así? Porque es una manera, y lo han dicho los columnistas, es una manera de decir, no estoy a favor del proyecto del presidente, no voy a votar por la oposición por su pasado, pero hay un tercero. Y es una manera de no ratificar el proyecto del presidente, pero no abstenerse, o sea, sí hacer uso del voto, ¿no? Porque Sí, exacto. abstenernos o no ir sería darle un voto a este proyecto del presidente. Al final del día, tanto el bloque de Va por México como Movimiento Ciudadano son oposición. Entonces, eso es lo importante en este caso. Sí, también ver así, han surgido a raíz de esto, o sea, a mí me encanta ir a la parte tecnológica, pues plataformas en las que te hablan de un voto útil, de por qué votar de esta manera, lo que nos comentaba Pau aquí, bueno, si no quieres votar por lo que ya conoces, ¿por qué votar por una nueva manera? ¿Hacia dónde va a ir tu voto? ¿Cuáles son las entidades gobernadas por partidos? ¿Qué onda con las legislaturas estatales? ¿Hacia dónde se va a dirigir este tipo de decisión que tomemos? Y bueno, también más que nunca, y digo, también es parte de la era tecnológica, pero ahora más que nunca ha tomado una relevancia estas elecciones como a la mitad, ya sabes, así como corte de caja. Nunca habían tenido tanta relevancia, creo yo, estas elecciones como ahora, ¿no? Porque, pues como dice Pau y como hemos visto, o sea, tenemos un presidente que va con todo, o sea, él desde el día uno no se guardó ninguna carta, sacó todo y aprovechó pues la mayoría que tiene en los congresos, y, en el Congreso, y pues ahí también nos deja ver que, pues sí, muchas quejas y todo del sexenio pasado, pero ¿qué onda con lo que tú estás haciendo? Tiene los mismos tintes e incluso más voraces, ¿no? Pero eso es una opinión personal. Cada quien tiene que tener su análisis, su estructura, y por eso lo que nos comenta Pau es muy valioso. ¿Hacia dónde va mi voto? En qué entidad estoy? ¿Cuáles son las legislaturas? O sea, como que está padre que todos como ciudadanos y ciudadanas empezamos a entender la función de los congresos y por qué deberíamos estar conscientes de que una mayoría ilegal, a todas luces, pues no nos conviene todavía como país, ni nos convendrá, obviamente. No, y es muy importante esto porque recuerden, todavía dentro de las opciones de las alianzas, la alianza Va por México, podemos votar por un solo partido. O sea, no tenemos que votar por los tres, o no tenemos que, o en el caso de la alianza de Morena, si queremos votar por la alianza de Morena, no tenemos que votar por la alianza. Dentro de la alianza podemos escoger un solo partido. Yo puedo decir, yo nunca voy a votar por el PRI, PAN, PRD, y escoger a uno de los tres partidos y darle mi voto a ese partido. Porque al final del día, eso se traduce en dinero, eso se traduce en representación. Hay una posibilidad muy alta también que el PRD no alcance el registro. O sea, si la gente no divide este voto y llega a su casilla y dice, yo voy a votar por la alianza, pero en específico por el PRD, pues el PRD tiene que alcanzar por sí solo el 3%. El PAN y el PRI, claro que lo van a alcanzar porque normalmente oscilan entre un 17 y un 18%. Pero el PRD necesitaría un 3%, el PT necesita un 3%, el Verde Ecologista necesita un 3%. Estos partidos lo necesitan. Entonces también Sí, creo podemos, que dentro de estas alianzas, escoger el partido al que le queremos dar el voto y al que queremos que tenga este dinero, porque también esa es otra discusión que se ha dado en esta elección. ¿Por qué tantos partidos y por qué tan confusos estos partidos chiquitos que viven de los impuestos y del erario público, que aparte no sabemos qué representan? exactamente, y creo que también es
pues ver como, no sé si el inicio o el fin está muy, muy ambigua la situación, pero pues, ¿por qué utilizamos como representantes a figuras públicas? Si bien es cierto, están en todo su derecho de solicitar, representar a nuestro país, pero pues también vemos los esquemas que usamos, ¿no? O sea, ¿qué nos atrae como ciudadanas y ciudadanos a elegir un voto? ¿Estoy votando porque un hombre salió con una máscara o porque dirigió un programa todas las mañanas y se viste de traje y estaba bien, pero pues ahora mienta la madre en las calles? ¿O estamos eligiendo a alguien por sus propuestas, por sus características, o tal vez por su belleza? El caso de Baja California, ¿no? Lupita Jones, no tengo nada contra ella, pero pues este tipo de conductas que dices, ¿por qué saltar de un lado a otro? Y también hay casos buenos, ¿no? Por ejemplo, Sergio Mayer hace mucho fuerza en temas de en temas de como de artísticos y todo esto, pues está haciendo una buena formación, pero Carmelita Salinas no sé qué esté haciendo. O sea, las comisiones hacia dónde van, cómo se redirige el voto, pues también es una tendencia de queremos que nos represente a alguien por lo que es y lo que sabe o solo por lo que nos demuestra en sus campañas, ¿no? Eso también es algo, pues que es muy confuso. O sea, yo aprendí mucho en estas elecciones de este tema. ¿Por qué en el mundo alguien se quiere dar a representar de esta manera, ¿no? O sea, ¿por qué surgen estos pequeños partidos? ¿Por qué debería votar por estos pequeños partidos? ¿Qué esperan genuinamente de esta elección? ¿O es solo como una flecha en su currículum de yo también ya fui parte de las elecciones del país? Eso también es algo que se ha aprendido en estas elecciones y mucha gente creo que ya tiene noción, ¿no? O sea, es algo que ya te puedes cuestionar y decir, ¿por qué esta gente quiere mi voto, no? De acuerdo. Y pues bueno, regresando a la cámara, después de que les explicamos estas cosas de los bloques, esto nos lleva a 5 posibles escenarios en la cámara. Primer escenario, Morena y sus aliados son la mayoría absoluta. Esto significa que tengan el 66% que le permite el INE. La segunda opción, que es la más probable que pase, es que Morena más sus aliados tengan una mayoría simple, que es entre el 50 y el 66%. Dentro de esta opción existe que Morena sola no le alcance y que tenga que hablar con sus aliados para que le alcance. O sea, que tenga que pues, hacer arreglos. La tercera opción es que Morena más sus aliados sean menos del 50% y sean una primera minoría. La cuarta opción, que es muy improbable, pero se tiene que decir, es que la alianza PRI-PAN-PRD sean una primera minoría, o sea, menos del 50%, y la última opción es que el PRI-PAN-PRD sean una mayoría simple de menos del 50%. Digo, esto es de un porcentaje, pero bueno, se tienen que decir. Los dos escenarios que les acabo de decir, los primeros, de que Morena más sus aliados tengan una mayoría absoluta, son los que se tienen que discutir y por eso la importancia de este voto como tan pensado, ¿no? Si Morena y sus aliados tienen una mayoría absoluta, esto significaría que le estamos diciendo al presidente López Obrador, bravo, fans de tu proyecto y te ratificamos. Y esto significaría una radicalización de todo su proyecto, o sea, de decir, sigue con tus consultas a mano hablada de, bueno, agarra 3 y di que ahora deshaces el aeropuerto, ahora deshaces cualquier obra, o sea, que sigas con eso, desaparición de los poderes, porque pues ahora tendría el ejecutivo y el legislativo, el populismo totalmente al alba, un referéndum del 2022 que se adelante, se podría empezar a hablar del tema de reelección y pues obviamente todas las consecuencias que existen con Estados Unidos, con económicas y todo lo que conlleva, ¿no? Pero pues bueno, no este escenario está más difícil que llegue por las encuestas que vemos. Es mucho más probable que Morena y sus aliados tengan una mayoría La simple. mayoría simple. Pero, ¿qué significa esto? Porque la verdad es que es muy diferente entre que tengan un 50% y un 66%. Un 50% significaría que la gente le puso un freno al proyecto al presidente y que le dijo como, ya, bro, o sea, ya. O Ya estuvo. sí, o el 65 fue como, no, sigue, o sea, te ratificamos, ¿no? Entonces,
en uno y en el otro, pues necesitaría formas de obtener la mayoría calificada, o sea, y eso significaría, pues, que continuaría con el momento actual, con la constante radicalización del presidente, porque el presidente sigue siendo la figura de este proyecto, ¿no? Y el escenario seguiría con este dinamismo, o sea, nosotros lo sabemos porque lo hablamos todos los, o sea, cada vez que grabamos es como dos mínimo, dos bullets de ahora que hizo Radical, ¿no? Y continuamente el debilitamiento de los contrapesos políticos e institucionales, ¿no? sin hablar de los órganos autónomos, ¿no? Ahora, si Morena no obtiene el 50% por sí solo, pues obliga a Morena a hablar con sus aliados, va a debilitar lo que pase dentro de Morena y la alianza va a tener que, van a tener que comenzar a negociar internamente porque pues, se va a romper porque es lo que le decía Juan Pablo. Imagínate que en el DF pierden muchas alcaldías, pues le van a empezar a echar la culpa a Sheinbaum o se van a empezar a echar la culpa interna y pues ya, ese es como el rollo. Pero pues Va a estar es el curioso. escenario Sí. más probable que vemos. Y bueno, también creo que es algo muy interesante lo que comentas en el sentido de, pues, hablo de mi experiencia, ¿no? O sea, no me gusta hablar de nosotros tenemos que salir y tal y representar. Eso, o sea, creo que ya todos estamos un poquito hasta la madre de eso, que si me recomienda una persona que vote por X o Y, si me dice por qué AMLO es un reptiliano, si me dice por qué la alianza anterior es buena o mala, si me dicen los resultados. O sea, de eso ya creo que todas y todos estamos saturados. Pero de lo que sí puedo hablar en mi experiencia es que cuando voy a tomar el voto y cuando esté solo en la intimidad de mi casilla con mi Sharpie, diciendo por qué voy a votar, van a surgir en mi cabeza muchos cuestionamientos, ¿no? Y los que creo que van a surgir principalmente son, me ha gustado la representación de mi país en los últimos 3 años. A raíz de una pandemia creo que hemos actuado bien o hemos actuado desmedidamente. Se guardaron las vacunas para una pinche elección o se guardaron las vacunas porque neta no teníamos los recursos suficientes. Estamos haciendo este tipo de campañas sin sentido otra vez porque creemos que nuestros compatriotas o ciudadanos como tal no tienen la decisión suficiente o la capacidad suficiente para escoger analizando o por qué tanta campaña sin sentido. ¿Dónde están las propuestas? ¿Por qué se siguen peleando? Ese es el tipo de pensamiento que yo he decidido tomar y que va a significar el voto a las personas que yo quiero que me representen, ¿no? De Más acuerdo. allá de que vayan a decidir todas y todos, eso es algo en su intimidad, en lo personal, que cada uno en nuestra esencia tiene que reflexionar. Pero pues sí son preguntas que yo digo, ¿en verdad estoy conforme con los resultados a 3 años de elección? O como dice Pau, estoy un poquito cansado de estos radicalismos y que un día vamos a hacer esto y un día otro. O sea, ¿qué onda con eso, no? De acuerdo, Son totalmente de buenos acuerdo. Y pensamientos. eso es lo que compete a la Cámara, ¿no? O sea, por eso es tan importante. Yo siempre, ya sé que no es atractivo y nadie sabe, o sea, y eso es, como empecé diciendo, es culpa de tanto de nosotros como de ellos, pero ahorita en campañas de ellos, porque pues tendríamos que saberlo de los diputados. Pero también vamos a votar por nuestras legislaturas estatales o locales. Y bueno, quienes estén en los 15 estados donde se renuevan las gobernaturas por su gobernador, y si no, también por su presidente municipal. Entonces, hoy en día de las entidades gobernadas, de las 32 entidades gobernadas, 2 entidades son gobernadas por el PRI, 9 por el PAN, 7 por Morena, 2 por el PRD, una por Movimiento Ciudadano y una por un candidato independiente. Pero ese es el gobernador. Pero las legislaturas estatales, que es el Congreso estatal, o sea, su mini Cámara de Diputados, es diferente. Hoy en día, de las legislaturas estatales, por más de que les dije esos números, 21 legislaturas estatales son de Morena. Aunque haya 12 priistas al mando, 9 panistas y solo 7 de Morena, 21 legislaturas estatales son de Morena. 7 son panistas, 3 del PRI y 1 es de Movimiento Ciudadano. Dentro de las legislaturas que se renuevan este 6 de junio, 30 se renuevan. Todos los estados menos Coahuila e Hidalgo.
Entonces, esto es bien, bien importante porque no sé si sepan, pero si 18 legislaturas estatales aprueban un proyecto, se puede cambiar la Constitución. O sea, si mandan el Congreso de la Cámara de Diputados y es aprobado por 18 legislaturas estatales, se puede cambiar. O, por ejemplo, si es aprobado algo por la legislatura estatal, se puede cambiar o se puede aprobar algo y es muy importante si está en contra de su gobernador, como fue el caso de Francisco Cabeza de Vaca, que el Congreso estatal le mandaron la orden para que lo desaforaran, su Congreso era panista, no lo desaforaron, pero imagínense que tenga un gobernador que vaya en contra de su legislatura estatal. Entonces, esto es bien importante porque hay 21 legislaturas morenistas, 7 panistas, 3 priistas y una de Movimiento Ciudadano. Entonces, eso significa que los gobiernos estatales no están igual que sus legislaturas. Entonces, esto se va a renovar este 6 de junio también. A ver qué pasa. Exactamente. Y sabes que también, ahorita con lo que cuentas, pues es el comienzo de una era. O sea, no quiero hablar político, no me estoy candidatando a ningún partido, pero creo que esto que comentas es complejo en el sentido de entendimiento. O sea, incluso alguien que tiene cierta noción o entendimiento de cómo funcionan las candidaturas, hacia dónde va el voto, quién representa, cómo funcionan los poderes y por qué votar y por qué la decisión o sea, cómo puede afectar, pues hacerlo flexible y de un entendimiento práctico también es indispensable para la elección consciente, ¿no? Y también nos da a entender por qué pues hay ciertas campañas que parecen un circo, más allá de, mejor porque no te explico cómo funciona la representación y por qué tienes que votar de esta manera. O sea, como que persuadir desde el intelecto, pero no desde un orgullo, de una soberbia, sino un intelecto consciente, informado, explicar de forma práctica lo que alguien no sabe. Y nada, no, pues mejor nos vamos por el circo y es así como, sí, pues es así como cuando pasa lo del Cruz Azul y que es campeón, ahí ves a todo el mundo, así, sí, nos quieren explicar como si fuera un partido de fútbol y tal vez eso no es lo que necesitemos en temas de representación. Y esto es importante porque los expertos dicen que normalmente la gente no divide su voto. ¿A qué se refieren? Que si yo me meto una urna y voy a votar me van a dar 3 boletas a mí, por mi alcalde, por mi diputado local y mi diputado federal, que yo voy a votar por el mismo partido 3 veces. Que es muy difícil que las personas diferencien el voto, que digan, por mi alcalde voy a votar por el PRI, por mi diputado voy a votar por Morena y por mi diputado local por Movimiento Ciudadano. Entonces, es muy indicativo por el gobernador la legislatura estatal. Entonces, vamos a ver qué pasa. Esto está bien interesante, las legislaturas estatales, porque solo 15 gobernadores están en la boleta. Entonces, a ver qué pasa con esta... Sí, a ver qué tal. ¿Qué pasa? Y pues bueno, no lo tomemos a la ligera, entendemos que estamos, según yo, en medio de una pandemia, hay rebrotes, hay situaciones pues adversas y afortunadamente mucha gente también ya se ha vacunado, ya sea por turismo de vacunación o porque hemos tenido la oportunidad de hacerlo. Yo no me he vacunado, pero quien ha tenido la oportunidad a través de las opciones que ha ofrecido el gobierno como tal. Pero pues cuando vayamos a votar, que no nos ganen las prisas de que si quieres el partido de la selección mexicana, que si el de los tacos se va a ir tarde, o sea, como que démonos la oportunidad de reflexionar en ese momento. Y pues sí, también vienen temas ahí importantes, ¿no? Como el COVID y qué onda con el COVID y qué onda con las casillas y cómo va a funcionar ahí, que es todo un tema, ¿no? ¿A dónde puedo ir? ¿Cómo sé a dónde ir, etcétera? Sí, o sea, bueno, nada más para acabar de las gobernaturas, hay 15 gobernaturas en juego. Obviamente las encuestas, los encuestadores siempre dicen que las encuestas no son predicciones, sino fotografías del momento. Entonces, es bien interesante porque ellos dicen que en estas elecciones están la gente mucho más dispuesta a participar, pero mucho más dispuesta a esconder su voto. O sea, decir, sí sé por quién voy a votar, pero no te quiero decir. Entonces, nosotros tomamos a 3 encuestas, Reforma, El Financiero y Mitofsky,
en donde dicen ellos tres que hay para ellos algunos estados ya totalmente decididos. Y estos son Baja California, que definitivamente lo gana Morena, pobre Lupita Jones. Baja California Sur, que definitivamente lo gana la alianza Va por México, PRI, PAN, PRD. Colima, que lo gana Morena. Nayarit, que lo gana Morena. Querétaro, que lo gana el PAN. Sinaloa, que lo gana Morena. Sonora, que lo gana Morena. Yo ahí desde ahorita lo apuesto que no, pero bueno. Tlaxcala, que lo gana Morena. Y Zacatecas, que lo gana Morena. Las gubernaturas que ponen en disputa son las siguientes. Campeche, que ponen en empate. Morena, la alianza Morena-PT con Movimiento Ciudadano y con el PRI-PAN-PRD. Chihuahua, Morena-PT con el PAN. Guerrero, un empate entre Morena con el PRI-PRD. Michoacán, un empate entre Morena-PT con el PRI-PAN-PRD. Nuevo León, Movimiento Ciudadano con el PRI-PRD. Y San Luis Potosí, el Partido Verde Ecologista y el PT con el PRI-PAN-PRD. Oye, ahí también se presta temas de fraude, ¿no? O sea, si quedan muy pegados. Eso es algo súper importante que tenemos que decir, porque ya sabemos que pase lo que pase, esta elección se va a judicializar. ¿Y eso qué significa? Ahorita les dijimos 6 gobernaturas que están en veremos, porque están tan empatadas que pues, no sabemos quién puede ganar. Pero ya los presidentes de los partidos ya las cantaron. O sea, Mario Delgado ya dijo en Chihuahua que va a ser fraude. Los otros ya dijeron que va a ser fraude en la otra. Entonces ya sabemos que pase lo que pase, los resultados los van a impugnar. Entonces vemos unas elecciones en donde se van a impugnar los resultados, se van a ir a tribunales, se van a ir a conteos y se va a gritar fraude, pase lo que pase. Sí. Entonces... O va a pasar lo que hizo Mario Delgado, que se hizo el influencer de la autoconmiseración de ¡ay, me quieren bajar y tal! Y pistolas y armas largas, todos así como, ya señora, nadie le cree, ni él se lo creía. Y lo va a hacer, pero bueno, entonces esto es muy importante, estos son los temas que ya que les dijimos el panorama electoral, estos son los temas. La judicialización de la elección, que eso va a pasar el lunes, porque Juan Pablo me decía, ¿cuándo sabemos los resultados? Y hay una cosa que se llama el PREP, que es pues, un conteo rápido de las boletas, y pues obviamente con eso podemos ir viendo quién ganó. Pero el problema es que nadie va a aceptarlo. O sea, a menos de que sea una diferencia 20-10, y todos van a salir a cantar fraude. Entonces, nos vienen unas elecciones cansadas, unos resultados cansados, en donde va a haber mucho tribunal, impugnación, abogados, INE, etcétera. Eso por una parte. La segunda parte es la parte de seguridad. Esa es otra pregunta que hacen mucho. Y la seguridad es, sí, el proceso ha sido el proceso más violento que hemos tenido hasta el momento. Han matado, creo que a 97 actores políticos. Han levantado a candidatos, han asesinado como a 67 candidatos. ¿Y qué va a pasar el día de las elecciones? Pues yo creo que hay incidentes aislados en casillas, sobre todo remotas y en partes peligrosas, pero fuera de eso, nada más. Y pues como que lo violento ya pasó, o sea, porque los grupos violentos imponen a sus candidatos o imponen a sus cosas antes, como es el caso de Valle de Bravo, que levantaron a la candidata. Eso por un lado. El tema del COVID también es un punto súper importante, porque en el caso de la Ciudad de México ya pusieron semáforo verde hoy viernes. Qué casualidad, esperemos que tomen sus medidas correspondientes, porque nosotros lo contamos en un sobremesa. En India el rebrote se vino por unas elecciones y esperemos que pues no jueguen con la salud de las personas, o como dice Juan Pablo, casualmente ayer salieron que vacunaron a 1 millón de personas por las elecciones. ¿Quién iba a pensar que las elecciones iban a ser el antídoto para el COVID, ¿no?
esperemos que estemos pensando mal. Sí, ojalá pensemos mal y ojalá, pues bueno, sea el inicio de una era en la que tengamos una decisión mayor informada, que no nos dejemos guiar por los spots. Claro que pues las tendencias han cambiado y los retos también. Hay una nueva generación. Hace 3 años mucha gente de la que ahora va a votar pues no estaba legítimamente capacitada para hacerlo. Hoy hay una nueva era de ciudadanas y ciudadanos que van a tomar la decisión de un país y pues obviamente las nuevas formas de acercamiento pues van por TikTok, por Instagram, por este tipo de conductas en las que, pues así como compro la proteína de Bárbara de Regil o otras cosas, pues también puedo decidir, pues mira, me gustó la campaña de esta gente y por eso puedo votar por esta persona, ¿no? O sea, no estoy diciendo que esté mal ese tipo de movimientos o cómo funciona, pero lo que sí está interesante, pues es saber me estoy informando de forma correcta o estoy votando nada más por la tendencia y porque pues, me dijeron aquí que era esto, ¿no? O sea, tengamos un análisis genuino al momento de tomar esta decisión. O sea, a veces uno piensa, ¿no? O sea, oye, pues, neta, mi voto va a hacer la diferencia. Pues quién sabe si tu voto haga la diferencia, pero al menos la información que yo tenga, si yo la empiezo a transmitir y trato de tener coherencia en lo que pienso, hago y digo en temas políticos, porque al final es mi obligación como ciudadano ir a votar, además también es un derecho, pero, o sea, pues claro que puede afectar positivamente. O sea, las decisiones que vamos a tomar, pues pueden estar mayor fundamentadas y obviamente los representantes van a tener mayores posibilidades de tener acorde a lo que una sociedad quiere. Entonces, pues igual en un pequeño colectivo no hace la diferencia, pero si uno empieza a transmitir la información de cierta manera, pues claro que también ya torna a mayor relevancia. Y pues también este tema, ¿no? O sea, pues hasta dónde vamos a votar, si puedo votar yo, por ejemplo, que tengo INE de Ciudad de México y puedo votar aquí en Yucatán, pues, ¿cómo lo voy a hacer? Este tipo de información que pues hay que tenerla clara, ¿no? Más allá de subir mi dedo a de ya voté, tal, o sea, pues, va más allá de eso. Y también pues el tema del COVID, ¿no? ¿Cuáles son las medidas que van a tomar los funcionarios de casilla? ¿Cuál es su rol? Todo eso. Pues métanse al INE, metan en su IFE, está la sección, ahí está bien fácil, les van a decir qué casilla tienen, su estado y dónde tienen que ir a votar. De todos modos, vamos a poner toda la información en nuestra página, en nuestro Facebook, en Instagram y mi mamá de todos modos me mandó una página de WhatsApp para que busques tu sección, si es muy complicada la del INE, también la vamos a poner y también no está de más decir que estamos abiertos a cualquier pregunta que puedan tener y lo que podamos ayudar y, y créannos Pues que mandé. no, pues salgan a votar, aunque sea por Alfredo Adame. No, no es cierto, no hay que usar la mediocridad. Salgamos a votar de forma consciente. Mira, por quien sea, yo creo que es nuestra oportunidad, es la primera vez que vivimos con un presidente pues tan vocal, voy a dejarla ahí, tan vocal y nos Sí, están pidiendo que digamos si estamos a favor, en contra, si queremos que continúe así o no. Y es nuestro momento de decirlo, no solo subirlo a redes y poner artículos y memes que hay muy buenos, o sea, y es nuestro momento. Yo creo que es sí, justo el momento para decir, para que enseñemos, para que nuestra voz valga. O sea, como dice Juan Bruno, tenemos derecho a votar, pero también tenemos derecho a levantar la voz, a ser proactivos, a decir, a hacer, pero que sea congruente. O sea, que sea congruente y que digamos, pues fui a votar y fui en mínimo a poner mi dedito a decir, no, ya. O sí, me está sí, sí, sí. encantando que seas así. Y y la información es poder al final del día. Y entre más información tengamos, menos nos pueden decir, menos nos pueden decir. Por ejemplo, el 1 de agosto ya va a ser la consulta a enjuiciar a los expresidentes. Entonces, Órale.
todo esto lo tenemos que tener en cuenta porque esa es la agenda que promueve este gobierno, esa es la agenda por la que queremos votar o no votar. Y, Sí. Oye, cómo van a llegar la gente que esté en otro lado y quiera votar por esa consulta? ¿En el nuevo aeropuerto? Ah, no, todavía no, ¿verdad? O se canceló. no, a ver cómo llega Kamala Necesito. Harris, porque Kamala Harris llega justo el 7. Como Bueno, a mí es buena referencia, mira, o sea, tuvimos la oportunidad de ver en meses anteriores lo que pasó en el país de arriba, ¿no? Nuestros vecinos del norte, y ver qué pasó con las elecciones, la huella que se armó, todo esto, o sea, es algo global, las elecciones siempre iba a ser un tema pues, muy fuerte, muy sonado, al final, pues en temas de la esencia de nuestra persona como tal, pues claro que también llega una parte de ego, ¿no? O sea, como que la gente que quiere que nos represente, pues también habla esta parte de poder, de soberbia, pero también viene esta parte de humildad, o sea, me estoy tomando la foto sentado comiendo tacos con, con, con la gente porque quiero o nada más para la foto y ya cumplí con mi cosa. Este tipo de cosas. Tratemos de ver como toda la película completa. Hoy más que nunca tenemos esa oportunidad. Probablemente muchas generaciones anteriores no lo tuvieron, no lo tuvimos, pero ¿dónde hoy sí la estabas en tenemos. el sexenio de Salinas y tú con tu Boeing así de... Sí, sí, sí. Nunca se Yo así como, ¿De dónde estabas mientras Calderón, no sé qué, y tú así en primaria comiendo tus chetos? sí, sí, sí. Ay, qué cosa. Pero bueno, es una buena época para hacer esto y no dejen de votar. Dense el tiempo, démonos el tiempo y que sea lo mejor para todas y todos. Exactamente. Muy Entonces, bien, Pau. pues voten este 6 de junio. Salgan a votar, hagamos valer nuestra voz y ya después vamos a las tortas de cochinita, vamos al mercado de Alfredo Adame, vemos los videos de Samuel García y Mariana, como se llama su esposa, va haciendo lo que sea, ya va a tener otro tinte, pero al menos este 6 de junio salgamos a votar y quitémonos toda esta energía, este flujo de energía. Antes eran los carteles, no ponían mantas y así. Aquí en Yucatán se salieron con banderitas, en Mérida, entonces. En Chuburná estaban los del PRI. En Campestre estaban los del PAN. Por el periférico estaban los de Morena. Los de Movimiento Ciudadano, quién sabe, estaban aquí, creo que no tienen tanta fuerza, pero pues. No, O ya, sea, yo ya. iba, o sea, ya sabes, iba reflexionando por colonia, así como, guay, ¿por qué tengo que votar? Y luego dije, pues, ya no me dejo guiar porque me dieron 7 cubrebocas o un KN95 tal, o sea, me dejo guiar me ha gustado lo que ha pasado en los últimos 3 años o no me está gustando. Como dice Pau, es mi oportunidad de refrendar o renovar lo que yo quiero. Exactamente. Pero Muy bueno, bien, Pau. vayan a votar. Te dejo que voy a buscar mi casilla, a ver si la encuentro. Exacto. Bye. Dale, que cuidas, Pau, bye.